quizás la ley de Gauss, que la mayoría, bueno, no la mayoría, que todos estudiaron en Física 200, es el tema que más similitud tiene en cuanto a lo que se hace en 321, porque si bien es cierto, lo de ley de Coulomb y lo del campo eléctrico han visto que el libro de Wagner y los problemas aquí están más enfocados en distribuciones, en cambio en 200 estaban más enfocados en cargas puntuales, porque si bien es cierto, para llevar, para llevar 200, aunque se pida cálculo 2, los problemas que aparecían en la mayoría de los libros están más enfocados a eso. Quizás aparecían unos 5 en toda la sección de hacer una integral, y a lo más creo que aparecía una integral doble, creo que era lo más que aparecía. La ley de Gauss es de recordarnos, la mayoría la estudia, lo que habla de que un flujo en este caso del campo vectorial, campo eléctrico, y dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en la superficie cerrada sobre epsilon 0. O sea que si tenemos una superficie cerrada, cualquiera, lo que estamos viendo entonces es el flujo que decíamos que el flujo era una medida, ¿no?, de la cantidad de líneas que entraban o salían de la superficie, que el diferencial de área pues puede tener una dirección arbitraria que la del campo, pero que el diferencial de área, la característica es que es un vector que es perpendicular a la superficie y que no necesariamente coincide con la dirección del campo eléctrico. Hay que entender que la ley de Gauss es esa. El flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada es igual a cuánta carga encerrada se tenga dividido entre epsilon 0. Y aquí hablamos de una carga encerrada. En realidad se refiere al neto. Al neto de carga encerrada. En ese sentido está hablando que si dentro de la superficie cerrada hay distribuciones lineales, superficiales, volumétricas, cargas puntuales, lo que debo calcular es el total de la carga para cada una de esas distribuciones, sea cual sea el tipo. La mayoría, quizás su profesor de 200 no tuvo el cuidado, porque he visto alumnos que dicen lo siguiente, ¿no? La ley de Gauss solo se puede utilizar para problemas donde hay simetría. Eso es falso. No es ese el enunciado, no es la forma correcta de decirlo. La ley de Gauss lo que me está diciendo es que el flujo sobre una cerrada es Q sub 0 sobre epsilon 0, y esta ley ustedes la pueden utilizar para cualquier tipo de distribución si están calculando, como lo dice la ley de Gauss, el flujo. O sea, lo pueden hacer en cualquier circunstancia si lo que están calculando es flujo. Ahora, la ley de Gauss se puede utilizar para determinar el campo eléctrico. Ahí es diferente la cosa. En situaciones donde tengamos pues mucha simetría. Entonces quiero que vean esa diferencia, ¿no? Si queremos determinar el campo eléctrico a través de la ley de Gauss, entonces solo debemos tener, o solo se va a poder hacer en casos con mucha simetría. Pero si yo quiero medir el flujo sobre cualquier superficie cerrada, la simetría ahí no es lo importante. La situación es que esos problemas, y por eso voy a resaltar aquí, si queremos determinar el campo eléctrico,
Las simetrías usuales, pero no solamente, vamos a ver que no solamente son simetrías, o sea, no solamente debe exigirse una simetría, sino que debe exigirse algo más, pero las simetrías usuales son líneas o cilindros infinitos. También o cilindros paralelos, perdón, concéntricos, pero siempre infinitos. Luego esferas o esferas concéntricas. Esfera o esferas concéntricas. Y cargas puntuales. Ah, me faltó una. Planos infinitos. O planos paralelos infinitos. Y en este caso, pues son los problemas que ustedes vieron estrictamente en física 200. En realidad, el tipo de ejercicios es muy similar. Lo que podemos cambiar son las densidades. El tipo de funciones que podría ser una densidad de carga es la diferencia, pero en realidad a lo largo de los años los problemas que hemos estado colocando en 200 y en 321 de sobre esta parte han sido casi idénticos. Quizás en 200 es raro que se aborde, ¿no?, el caso de planos paralelos infinitos, pero ya esferas y cilindros creo que es lo que más se hizo, al menos aquí en una ABS. La situación es que debemos quedar claros por qué, aparte de la simetría, o sea, no solamente tener la simetría garantiza que se puede utilizar ley de Gauss para encontrar el campo E, sino que tenemos que observar que las dos cosas que se deben de cumplir para poder despejar el campo E en el lado izquierdo, para poder sacar el campo E del lado izquierdo de la ecuación, es, número uno, que E tenga una dirección igual, opuesta o perpendicular a la superficie S. Es decir, que en ciertas partes con la superficie S cerrada, el campo eléctrico tenga la misma dirección, tenga dirección opuesta, en otras partes, o en otras partes sea perpendicular, o en toda la superficie tenga dirección igual, o en toda la superficie tenga dirección opuesta, pero cualquiera de las tres opciones. Número dos, el campo debe ser constante sobre S. O sea que si S está, la superficie cerrada está formada por diferentes porciones con ecuaciones diferentes, en cada porción el valor de S tiene que ser constante. Y claro, en realidad aquí no es una dependencia para que esto se cumpla del campo en sí, porque el campo yo no lo puedo cambiar. Es decir, si hay una distribución de carga, aunque no sepamos cuál es, esa distribución produce ese campo y es algo que no puedo cambiar. Es decir, ese campo más bien es el que se busca encontrar. Lo que aquí se está tratando de seleccionar para que se cumplan estas dos, en realidad es la superficie. Entonces, una superficie que cumpla esto, pues, y que permita poder despejar el campo eléctrico en la ley de Gauss, se llama superficie gaussiana. De forma que, si estamos considerando las dos cosas y para fines prácticos,
consideremos ahorita solo un caso, ¿verdad? Que el campo tiene dirección igual al diferencial, perdón, dirección, la misma dirección, aquí me faltó especificar, eh, al diferencial de área, ¿no? Porque es al diferencial de área de la superficie. Ese no es vector. Entonces, si yo considero en primer lugar que tiene la misma dirección, entonces cuando haga E punto de DA, pues esto me quedará simplemente E por DDA. Si tiene dirección opuesta, me queda un signo negativo. Si es perpendicular, ese producto punto me da 0. Entonces hago un caso nada más de las tres opciones posibles. Si ahora E es constante sobre S, lo que tenemos es, bueno, primero, si tienen la dirección igual, sale esto, y si es constante sobre S, y claro, quiere decir que E tiene el mismo valor en cada punto sobre S, o dicho de otra forma, que E va a salir de la integral porque no es constante, perdón, porque es constante sobre la superficie, perdón, pasó acá, se cerró, ok. Entonces lo único que me quedaría es que como es constante en la superficie S, sale la integral y al final de cuentas, la integral del diferencial de área es justamente el área de S o la porción de S que se está trabajando. Porque podría ser, esto podría ser solo una parte de S. Al final de cuentas, lo que tendríamos es que el flujo sería directamente E por A si se cumplen las dos cosas de arriba. Entonces, en realidad lo que estamos buscando encontrar es una superficie S que cumpla las dos características y se le suele llamar a esa superficie gaussiana. Algunos libros la llaman superficie equipotencial, porque en realidad, vamos a ver después que tiene sentido llamar a la gaussiana una equipotencial. Pero entonces la situación es seleccionar esa gaussiana, seleccionar una superficie de forma que tenga dirección igual, opuesta, perpendicular al diferencial de área de S y que sea constante ahí. Si no podemos encontrar una S que verifique eso, entonces quiere decir que no puedo utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo. Pero además, algo que sí tiene que dar por conocido, independientemente de que tengamos o no tengamos todavía la superficie gaussiana, es que la dirección de E se debe conocer. Y al menos, más bien no al menos, y además saber de qué variable depende. Y eso es importante. Es decir, debo saber de qué dirección tiene y de qué variable depende su magnitud. ¿Cómo intuir eso? Bueno, vamos al libro de Wagner y a lo que ustedes leyeron ya, del capítulo 2 y del capítulo, bueno, del capítulo 3, que van a un control de lectura dentro de un par de minutos. El ejemplo que me preguntaban, creo, en el grupo ayer o antier. Ok, para el caso de la línea infinita, que viene resuelto en Wagner también, en la parte de ley de Gauss,
pero no es lo que quiero considerar. Por toda la información, en este caso el problema de la línea infinita, en este caso se consideró una densidad de carga constante, porque claro, ven que está fuera del integral. Espérenme, que aquí una línea cuesta hacerlo un poquito. Entonces mejor voy a usar esto. Ok. Entonces, en el problema de la línea infinita, el resultado que se llega en el libro de Bagnes, luego de hacer todos los cálculos, y la integral, ahí se usó un teorema de integración de una función impar para la variable z, es que ese campo es simplemente lambda 2 pi epsilon 0 en dirección de ρ. Es decir, que si yo tengo cualquier punto que está a una distancia ρ de la línea, independientemente qué dirección sea, pero cualquier punto que esté a la distancia ρ de la línea, es decir, cualquier punto que esté contenido en una circunferencia de radio ρ, entonces el campo eléctrico en ese punto es simplemente lambda sobre 2 pi epsilon 0 ρ en dirección de ρ. Algunos libros pues le llaman la dirección radial, porque claro, es la dirección del radio, pero el radio del círculo que se ve ahí o del radio de un cilindro, si se puede dibujar, que esto no genere confusión con la otra dirección radial haciendo referencia al R de la esfera. Pero lo que se puede observar es que independientemente de qué altura esté esto, es decir, si es un punto que está acá, no importa, lo que tengo que ver es simplemente la distancia a la que está ese punto de la línea. Y una distancia que se mide con la variable R exclusivamente, y que al final de cuentas ese campo no tiene una dependencia de Z. O sea que puntos que están a la misma distancia ρ de la línea, sea que estén arriba, sea que estén abajo, a la altura que estén, realmente no va a importar, el campo va a ser el mismo, la magnitud del campo va a ser la misma, si están a la misma distancia. Ahora la dirección sí ya no. Porque si yo veo la línea desde arriba, tres veces un círculo. Bueno, digamos que este es un círculo. Si yo veo la línea de arriba, que es la línea de densidad lineal lambda, y veo la dirección, bueno, aquí la dirección ρ unitario sería en esta dirección, aquí ρ unitario sería en esta dirección, aquí ρ unitario. Entonces la dirección del campo eléctrico va a ser diferente. Pero la magnitud, dado que todos los puntos están a la misma distancia ρ, considerando que esto es un círculo, entonces tiene que ser igual. Ahora, ¿qué debe ocurrir para que eso pase? En primer lugar, esta densidad tiene que ser constante. En segundo lugar, tiene que ser una línea infinita. Notemos que si ya la densidad es constante, por aquí se usó la idea de antes, ¿no? Vean que el ρ unitario sale del integral, porque el ρ unitario, si bien es cierto, es un vector variable, pero es un vector que depende de phi. Y la integral no es con respecto de phi, entonces puede salir. Al final de cuentas, esta densidad, como es una función, si fuese variable para cada punto de la línea, solo puede ser una función de z, porque sobre la línea no cambia ni ρ ni cambia el phi, solo puede cambiar z. Pero si la densidad entonces fuese una función de z, ya pues no podríamos garantizar que la integral o que la componente en dirección de z se vaya a anular. Porque, por ejemplo, lo que me preguntaban creo que ayer o antier, si tienen una integral, que en este caso es la de z, que era z, el primero no lo voy a colocar, que era ρ cuadrado más z cuadrado
a la 3 medios. Claro, esto es 0, porque es una función impar. Esto es una función impar y lo que se logró con eso, o sea, esto, el resultado importante que se concluye es que el campo no tiene componente Z. Pero si hay una densidad, por ejemplo, que va a multiplicar y esa densidad es una función de Z, pues ya esto no va a ser 0. A menos que sea una función también, o que sea una función par, la densidad sea una función par quizás, pero en general, para cualquier tipo de función, en el caso de una densidad variable que sea función de Z, no tiene por qué ser 0. Y si ya no es 0, quiere decir que el campo no va a tener dirección radial, sino que va a tener una componente también en Z. Lo mismo va a ocurrir que aunque la densidad sea constante, si no es una línea infinita, el resultado no va a ser 0. Bueno, aquí de repente, si fuera simétrica, es decir, si fuera de menos a A, de menos B a B, podríamos utilizar el criterio de la integral de la función par, al menos para la componente Z, pero no para la componente ρ, porque en la componente ρ es una integral de menos infinito a infinito que daba un ρ unitario de dz sobre ρ cuadrado más z cuadrado sobre 3 medios. Pero ya, si ese intervalo, aquí no, aquí vean que para z no es una función impar, es una función par. Entonces, si ya fuera una línea de 0 a L, si fuera una línea de 0 a L, entonces ya el resultado que está acá cambiaría. Ya no sería tan simple como este. Y eso es lo que hay que resaltar. También está en el libro de Wagner el problema de los cilindros, que es un problema propuesto. Este es el del plano, que es el problema 313, que sé, hay que tomarse un par de minutos para hacerlo. Da la ayuda integral, pero hay muchos documentos que circulan ahí en internet y que tienen el planteamiento incorrecto del integral. Pero entonces, ¿qué quiero concluir acá? Si la densidad no es constante, si la línea no es infinita, de menos infinito a infinito, entonces yo no puedo asegurar que voy a conocer para cada caso, para cada valor de densidad, cuál va a ser la dirección del campo eléctrico. Ya podría tener una componente Z y tampoco podría decir cómo va a cambiar su componente, su magnitud. Entonces, en una línea, si la densidad es una constante y si es infinita, lo que puedo garantizar es que el campo eléctrico, su componente va a depender de ρ solamente y va a tener dirección Z. Otra situación que no está mencionada acá, en el libro y que ustedes tienen que hacer, es que al final de cuentas aquí, al hacer el cálculo, déjenme ver, el punto de campo, ¿dónde está? Sí. El punto de campo convenientemente se toma en el origen. O sea que este resultado, aunque aquí solo muestra que el punto de campo es no en el origen, en el plano XY, uno podría pensar, bueno, ¿será que ese es el campo en realidad para la línea infinita en un punto sobre el plano XY? En realidad no, en realidad es el campo para todo punto, pero es algo que de repente
Wagner lo mencionará un poco más adelante. Pero entonces podría ocurrir también, si lo hacemos en cualquier punto, que tengamos una dependencia de z, no solamente el z primado. Porque aquí el z es 0, el z es 0, porque el punto de campo está siendo escogido en el plano XY, pero si no, podría haber una dependencia de z. O sea que estas dos condiciones, que la densidad sea constante y que sea infinita en la línea, me garantiza que el campo en cualquier punto del espacio va a tener dirección z y va a tener una componente que depende de ρ. Quiere decir que si ρ es constante, si estamos en una superficie donde ρ es constante, entonces al ser ρ constante, automáticamente la componente del campo eléctrico va a ser constante. Y como estamos buscando para el caso de la gaussiana no considerar una superficie donde el campo sea constante sobre ella, entonces esto nos va diciendo cuál sería la mejor opción para una gaussiana en el caso de una línea. Para cilindros infinitos, o un cilindro solo, ¿no? O cilindros concéntricos, cualquiera de los dos casos, pero tienen que ser concéntricos. Si la densidad es una función de ρ, y claro, estamos considerando que son infinitos, entonces el campo eléctrico en cualquier punto del espacio también va a depender de ρ. Y va a tener una dirección z, de forma que si ρ es constante, la componente va a ser constante. O sea que puedo tener un cilindro solo que sea infinito, aunque aquí lo dibuje finito. O puedo tener cilindros concéntricos, pero infinitos los concéntricos. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser la cantidad que sea, pero que tengan todos el eje igual, el eje sea el mismo, por eso digo concéntricos, y que esa densidad en cualquier región. Pero claro, como ya hablo de un volumen, entonces tendría que especificar, bueno, podría irme al caso más general, que sea una densidad, es decir, todo el volumen entre los cilindros tiene una densidad volumétrica que depende de ρ. Si eso se cumple, entonces se garantiza, así como haciendo un análisis con la integral en el problema 3.13, si lo hacen y empiezan a ver qué sucede si la densidad dependiera de otras cosas, se dan cuenta que esto no va a pasar. Entonces tiene que ser la densidad una función estrictamente de ρ. Y si depende de phi, no se va a poder utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Entonces ya no solamente depende de la simetría. O sea, la simetría es una parte de eso, pero para poder encontrar el campo eléctrico en líneas o más bien en cilindros infinitos, la densidad que existan ahí, las densidades de cualquier tipo que puedan existir ahí, tienen que ser solo funciones de ρ. Y si depende de phi, ¿qué hacemos? Bueno, si ya no se puede usar la ley de Gauss porque la densidad depende de phi, entonces ¿cómo se va a encontrar el campo eléctrico? Como lo hicieron en el capítulo 3. 1 sobre 4 pi epsilon 0. Pero es que va a ser más largo. Bueno, pues es la única opción que van a tener. Entonces, en cualquier situación que no tengamos la simetría ni que la densidad depende de una variable específica, entonces tienen que integrar o calcular el campo eléctrico integrando de esta forma. El caso de las esferas o esferas concéntricas es muy similar. Y la mayoría recordará la idea también en el caso de la 200. Que si las densidades que tengamos ahí en las regiones del espacio o cualquier tipo de densidad es una función de R, entonces el campo eléctrico está garantizado que va a depender de R y que la dirección va a ser
en R. Aquí hay un error, perdón, le puse Z, es RO. No los escucho escribir. Ah, perdón, es que tengo cerrado el chat. Bueno, no tengo visible el chat, lo voy a minimizar, ahí sí. Perdón, no había leído la pregunta, Joel. ¿No tendrá dependencia de phi quién? Aquí es RO, perdón. No estaba viendo las. Bueno, tenía pantalla completa y no estaba viendo las preguntas. ¿Cómo así? Ah, no, el vector radial sí. Espérenme. Estoy diciendo. Vamos a volver a rezar acá. Sí. Eh, quizás resaltar eso acá, que tal vez no lo dije del todo completo. La magnitud o la componente. Es decir, el vector rho unitario como vector sé que depende de phi. Pero cuando digo que en la línea. Espérense. También en la, asumo que dice línea infinita sería con respecto a rho unitario o ahí sí con z. No, en la línea sí lo puse bien, puse rho unitario. Ah, perdón, es cierto, es que solo tienen razón acá. Gracias. O sea, lo que se da por sentado es esto, en los cilindros y líneas que cumplen eso. Primero, la dirección, ya voy a saber cuál es, que es dirección rho unitario. Si bien es cierto, rho unitario depende de phi, pero la componente, por ejemplo, podríamos tener un vector, en el caso más general, un vector que tenga una componente en rho, una componente en phi y una componente en z. Entonces, las componentes podrían ser funciones de las tres variables. Entonces, lo que estoy diciendo es que si se cumple esto, densidades constantes o densidades que solo sean funciones de, de ρ, entonces no va a haber ni componente phi del campo, no va a haber componente z, solo tendríamos componente ρ, o sea que el campo sería siempre radial en el caso de estos dos, pero que la componente radial, ya el valor sin incluir el ρ unitario, esa componente solo dependería de ρ. Ahora, ¿de qué forma va a depender? Es lo que no sabemos. Por ejemplo, en el caso de la línea infinita, esta es la forma que depende de ρ. Que solo aparece un ρ en el denominador, podría aparecer un ρ al cuadrado, etc. Se podría decir que el campo eléctrico tiene que depender de una variable paralela al vector normal de la superficie en el caso de la línea. Que está bien raro. Se podría decir que el campo eléctrico tiene que depender de una variable paralela al vector normal de la superficie. En el caso de la línea en Z depende de ρ y en el caso de las esferas. ¿Paralela a cuál superficie? ¿A la gaussiana? ¿Víctor? No. No, porque en el caso de. Es que todavía no he llegado a la gaussiana. Pero vamos a ver. Es que, por ejemplo, si se van adelantando quizás en lo que recuerdan de 200, pero lo que quiero decir es por qué la forma en que usted lo plantea no sería correcta. Porque la gaussiana tiene tres diferenciales de área. Entonces usted me dice, ¿se puede decir que el campo tiene que depender de una variable paralela? No, porque vea que el diferencial de área de la gaussiana tiene dirección z, tiene dirección ρ y tiene dirección menos z. Entonces mejor digan, no digan, no agreguen
Porque mire todo lo que tiene que escribir para poderlo decir. Simplemente, si tenemos líneas, cilindros infinitos concéntricos, independientemente cuántos sean, y las densidades de carga de cualquier tipo que tengan, solo dependen de ρ, entonces está garantizado que el campo eléctrico va a tener dirección de ρ unitaria y la componente depende de alguna forma que todavía no sabemos, pero que depende de la variable ρ únicamente. Si tengo esferas, una esfera o esferas concéntricas y las densidades de cualquier tipo que se tenga son funciones de R, entonces el campo eléctrico va a tener dirección de R unitario, la componente va a depender de alguna forma que no sabemos todavía, pero solo va a depender de R. Pero no metamos lo del vector normal porque el vector normal de la gaussiana en un cilindro va a tener dirección Z y eso es decirlo de forma errónea. ¿Sí? Entonces, si no se cumple eso, no pueden usar Gauss para encontrar el campo, que tienen que hacer integral. Y eso lo menciono porque en el capítulo 10, casi todos los periodos, cuando están en el capítulo 10, ya se les olvidó esto y le quieren meter Gauss a todo para encontrar el campo eléctrico. Y la otra situación es, en el caso de los planos o planos paralelos, infinitos, ¿verdad? Aquí el dibujo de las esferas, pues se sobreentiende que es una esfera, aunque ahí no parezca, o esferas concéntricas. Y de los planos, que también en el Bagnes está especificado, que en un plano, saben que en un plano que tiene una densidad de carga, digamos, positiva, ocurre un fenómeno bien curioso, que el campo es constante. En la parte de arriba del plano va hacia arriba, en la parte de abajo va hacia abajo. Pero es constante. Al menos la magnitud es igual, lo que va a cambiar en ambas regiones es la dirección. Pero esto es contradictorio porque cuando hablamos de un problema físico real, o sea, un problema en la realidad, recordemos que la ley de Coulomb hace referencia a que es una ley de cuadrado inverso, tanto el campo y la fuerza. Por lo tanto, si yo estoy en un punto muy alejado de la distribución, lo que se espera es que el campo eléctrico o que la fuerza sobre todo lo que hay en ese punto sea muy pequeña bueno, si consideramos una distancia infinita, que ese campo sería cero en el infinito o esa fuerza sería cero en el infinito, porque depende del cuadrado de la distancia en el denominador. Entonces, en el caso de un plano infinito, lo que sucede es que si el campo es una constante, claro, la variante es la dirección, pero es constante, al final de cuentas los vectores. Entonces, en el infinito, el campo también es constante, lo cual no va a tener mucho sentido físico porque no cumple el resultado experimental de la ley de Coulomb. Ahora, ¿por qué razón no lo va a cumplir? Porque estamos diciendo que es un plano infinito. Y eso en la realidad no existe. Solo pensemos, tengo un plano infinito con densidad de carga constante. ¿Cuánto es su carga? Sería infinita. Entonces, aquí va a haber ejercicios como el plano infinito que va a violentar ese resultado experimental de la ley de Coulomb. Tampoco van a existir en la realidad líneas infinitas ni cilindros infinitos. Claro, son modelos que de repente yo suelo decir eh, que pues, están bien diseñados en el papel para hacer ejercicios y todo lo demás, pero que vamos a ir viendo a lo largo del curso que esos problemas de líneas infinitas, cilindros infinitos,
planos infinitos, pues van a incumplir o violentar ciertas cosas. Bueno, entonces, si tenemos los planos paralelos, entonces la región entre los planos también podría estar rellenada o llena con algún tipo de carga con densidad tal. Entonces, habrá que considerar lo siguiente. Si este es el eje Z, evidentemente el campo, pues en uno va a ir en Z, en otro va a ir en menos Z, pero el campo estará garantizado si son infinitos y densidades constantes y además lo que se rellena la región es una densidad de carga que es una función de Z, entonces está garantizado que el campo va a depender de Z y tiene dirección Z. Si aquí fuera el eje X y en vez de ser Z fuese el eje X, bueno, entonces la densidad tendría que depender de X para que el campo eléctrico sea una función de X y vaya en dirección de X. Si fuera Y, aquí hay más opciones porque realmente depende de cómo están orientados los planos. Pero si los planos son paralelos al plano XY, tiene que depender la densidad de Z para que podamos utilizar la ley de Gauss y determinar el campo eléctrico. Esos son los casos. Y si no cumplen las densidades alguno de ellos, bueno, no se va a poder utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces busco una imagen. No. Bueno, entonces, ¿cuál tiene que ser la gaussiana? ¿Duda? Escucho una voz, no sé si alguien quiere preguntar o no. Ingeniero, no sé si malentendí, pero una gaussiana puede ser un cilindro o cualquier figura cuyo diferencial de área pueda ir perpendicular a los planos, ¿o no? No, espérense, vamos a ver. Ok, imaginemos la línea infinita. Entonces, si yo construyo un cilindro como superficie gaussiana, entonces mi superficie cerrada está conformada por tres partes. La parte lateral del cilindro, la parte superior del cilindro y la parte inferior. Pero son tres. Entonces, si yo veo cómo es el campo eléctrico en cada parte de la superficie gaussiana, tengo lo siguiente, por ejemplo, en cualquier punto que está en la parte de arriba, el campo pues tiene dirección de ρ, radial. Consideremos que la densidad de la línea es positiva para que sea radial hacia afuera. Entonces, en cualquier punto de la superficie ahí, el campo va a ser perpendicular
a la superficie, ¿cierto? De forma que podemos decir que ahí no hay flujo. En esa cara, no hay flujo eléctrico. Lo mismo ocurre en la cara de abajo. Si yo veo cómo es el campo, por ejemplo, en este punto, bueno, va radial hacia afuera, pero como son en dirección de ρ, entonces todos esos vectores del campo eléctrico como que quedan contenidos en el plano XY o en cualquier plano paralelo a XY. Pero ¿cómo es el diferencial de área ahí? Lo tenés silenciado. Pues parece que no está silenciado. Diferencial de área, vamos a ponerle este 1, vamos a ponerle 2. No quiero ver quién es el que está preguntando si está silenciado o no. Entonces, ¿cómo son los campos en esas dos partes? Perpendiculares al diferencial de área, entonces ahí tampoco hay flujo. Entonces se busca que mi gaussiana sea eso, que en algunas partes el campo tenga la misma dirección que el diferencial de área, en otras partes tenga dirección perpendicular o en otras opuesta. O de ser posible que en todas las partes tengan la misma dirección, pero eso no va a poder ser en el caso de un cilindro. Porque en primer lugar, la gaussiana tiene que ser finita. Entonces, realmente que tenga unas partes donde el campo es perpendicular al diferencial de área me conviene porque ahí no hay flujo. Porque si yo planteo el flujo eléctrico, que lo vamos a representar con una letra, una phi un poco achatada, así, el flujo eléctrico, que es la integral cerrada, ¿no?, del campo eléctrico diferencial de A sobre la superficie gaussiana, que en este caso es la que tengo en rojo, entonces eso se va a partir en 3. Claro, el flujo va a ser 0. Entonces, ¿qué sucede? Como tengo que evaluar la integral cerrada, cuando haga el área 1 y ve el flujo en el área 1, llamémosle S1, ahí el flujo va a ser 0. Cuando ve el flujo en S2 es 0. Entonces, que el campo sea perpendicular al diferencial de área me conviene porque reduzco trabajo. Ahora, no siempre vamos a tener la superficie que vaya a ser en la misma dirección, pero que sea perpendicular en algunas partes me conviene porque reduzco un poco el trabajo. Ahora, en la superficie 3, que es en el contorno del cilindro, si yo dibujo el campo ahí, tengo que el campo tiene dirección de ρ. Pero el diferencial de área en ese mismo punto también tiene dirección de ρ. Si lo hago en otro lugar, por ejemplo aquí, el campo tiene dirección de ρ en ese punto y el diferencial de área. Entonces, a lo largo de toda la superficie gaussiana, que es la lateral del cilindro, déjenme ver otro color aquí. Se trabó esta aplicación. A lo largo de toda esa gaussiana, que es la lateral, el diferencial de área, independientemente del punto, va a tener la misma dirección que el campo eléctrico. Aparte de eso, la superficie lateral del cilindro es una superficie ρ constante. Y consideremos que el radio es ρ, es decir, que esta distancia es ρ. Entonces, ¿se cumplen las dos condiciones para poder despejar el campo? Sí, porque en primer lugar, el campo es paralelo al diferencial de área.
Y como ya hemos dicho que si tenemos líneas infinitas o cilindros infinitos concéntricos, y si la densidad depende de ρ, entonces está garantizado que el campo vaya en dirección de ρ y que su componente dependa de ρ. Y que además debería de cumplirse, si yo digo, ok, si el campo depende de ρ, entonces como estamos en la superficie ρ constante, entonces el campo sobre la superficie va a ser constante. De forma que si es constante y si tiene la misma dirección, en este caso solamente para la S3, porque que sea perpendicular en la S2 y en la S1 realmente no importa. Entonces, ¿alguien preguntó? Sí, el campo únicamente va a depender de ρ y la dirección que tendría es la de ρ. Pero cuando digo que depende de ρ me refiero a la componente, no a la dirección. Es decir, que si tiene la misma dirección, entonces el producto punto se va a convertir a esto. Porque ya desaparece dado que son vectores paralelos. Pero la integral de área 3, o la superficie 3, perdón acá. La superficie 3 es una superficie donde el ρ es constante, las variables de integración serían z y phi, entonces realmente el campo eléctrico, con todas las hipótesis que se hicieron, no depende de la variable de integración, entonces va a poder salir. Y si se logra salir, dado las dos cosas que vuelvo a resaltar, ya sea paralelo, ya sea si es paralelo o si es opuesto, el producto punto va a desaparecer. Solo habría una diferencia de un más y un menos. Si es perpendicular, no hay flujo. Pero si es paralelo o opuesto, sale, el producto punto desaparece. Si es constante en la gaussiana, sale de la integral y lo único que me va a quedar es el área de la superficie 3, que en este caso estaríamos hablando que es el área de un cilindro de radio ρ y una altura que no he definido. O una altura que, pues, por los momentos no ha sido necesario hablar de ella, pero que tiene que aparecer. Entonces la gaussiana aquí sería un cilindro de radio ρ y una altura, le puedo poner h. De forma que el flujo eléctrico sobre toda la superficie cerrada es únicamente el campo por el área lateral del cilindro, que cuánto es, por cierto. Hoy han estado hablando menos. No creo que estén 2 leyendo. pi rho, 2 pi rho h. 2 pi rho por h. Yo podría decir que la ley de Gauss, E por 2 pi rho por h, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, si se cumple eso, líneas infinitas, cilindros infinitos concéntricos, entonces realmente el lado izquierdo de la ley de Gauss siempre va a tener la forma esa, porque siempre se va a cumplir, porque la gaussiana a utilizar en todo caso son los cilindros. Ahora, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede cambiar si son cilindros concéntricos? Pues si son concéntricos, lo que va a cambiar es que ese ρ de la gaussiana pues va a estar ubicada en una región diferente. De repente hago un ρ más pequeño y digo que la ley que obtenga o el resultado que obtenga solo va a ser para ρ en ese rango. Si quiero de repente en otra región, hago un ρ más grande y defino que ese ρ pues va a tener sentido en la región. De repente voy a decir, ok, si ρ es menor que A o si ρ está entre A y B
o si ρ es mayor que C. Pero el lado izquierdo en realidad es el mismo. Que usemos la variable ρ para cada región no importa, pero es que esa me va a establecer la relación según dónde defina que quede ese ρ. Al fin y al cabo, el RO solo define el radio de la gaussiana, entonces al cambiar la gaussiana, el radio cambia, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Sí, pero estoy diciendo que yo genero diferentes gaussianas porque tengo que calcular el campo en diferentes regiones y yo defino, por ejemplo, si tengo un cilindro de radio A, voy a poner 2A acá, que el radio es A. Entonces yo defino, para un ρ menor o igual que A o para un ρ menor que A, diciendo que es únicamente el resultado que despeje es válido en esa región. Y tengo que ver la carga en esa región. Si ya lo quiero en otra región, bueno, la expresión va a ser la misma. Defino ese ρ en otra región, veo la carga que hay en toda la región y voy despejando. Entonces, en realidad, lo que va haciendo diferente en diferentes regiones es la carga encerrada. Pero como expresión, el lado izquierdo es igual, solo que el ρ es definido para cada región diferente, pero como variable es la misma cosa. ¿Qué sucede en el caso de las esferas o cargas puntuales? En el caso de las esferas es más simple porque en la esfera puedo tener, o no tengo, perdón, esas caras porque con un solo diferencial, eso no quiere hacer la esfera. No, que trabo la aplicación, ya. Entonces, en el caso de una esfera o esferas concéntricas, no hay que hacer superficies, no hay que hacer diferentes caras porque solo hay una. Alguien podría decir, bueno, puedo hacer la cara inferior superior realmente, pero el diferencial de área en todo punto, si yo lo voy dibujando, ese diferencial ya tiene dirección R. Lo dibujo en la parte de arriba, lo dibujo en la parte de abajo. De forma que el campo eléctrico, si aquí hubiese una carga puntual o hubiese una esfera diferente, entonces el campo eléctrico tendría la misma dirección del diferencial de área, que va en dirección de R. Entonces, si son esferas, una esfera, una carga puntual o esferas concéntricas, entonces al calcular el flujo eléctrico, tendría la integral cerrada de E punto de dA sobre S. El campo tiene la misma dirección que el diferencial de área, o aquí podría ser dirección opuesta. Aquí ya no cabe la posibilidad de que baje perpendicular. O es la misma o es opuesta. Lo que va a cambiar en todo caso sería un signo, pero al menos voy a decir que ese signo queda absorbido por la componente. Ahora, si ese depende únicamente de R, porque esta es la componente, si la componente depende de R, entonces la integral a lo largo de toda la esfera es una integral con respecto de θ y de φ. Entonces sale del integral y lo que me quedaría aquí es que la integral del dA es únicamente el área superficial de la esfera, que si la esfera consideramos que tiene un radio R, entonces esto sería 4pi r cuadrado. De forma que al igualar el lado derecho en la ley de Gauss, tendría la carga encerrada sobre epsilon 0. Y nuevamente, si estamos hablando de esferas o esferas concéntricas o una sola esfera o una carga puntual, entonces lo del lado izquierdo va a ser igual, solo que quizás el R va a ser representado en diferentes regiones, pero la expresión va a ser la misma. Entonces, ¿qué hace la diferencia en la ley de Gauss? La carga encerrada. Entonces, la mayoría a veces tiende a decir que no entiendo qué gaussiano usar. Y vuelvo a decir,
Si son cilindros, un cilindro infinito, varios cilindros infinitos concéntricos, una línea infinita, y si las densidades en cualquiera de los casos solo dependen de ρ, está garantizado que el campo eléctrico tiene dirección de ρ unitario, que su componente solo depende de ρ, por lo tanto las gaussianas van a ser cilindros de un radio ρ, pero que sean finitos, y yo defino una altura h, que al final de cuentas la respuesta no va a depender de h. Pero tendríamos entonces solo serían cilindros las gaussianas. Si tengo una carga puntual, una esfera, o esferas un montón, pero que son concéntricas, es decir, el centro de las esferas es el mismo, y si todas las densidades, independientemente de lo que tenemos, dependen de ρ, o también, no lo mencioné, pero también pueden ser constantes. Son dos opciones que debemos resaltar. O dependen de la variable específica o son constantes. También en el caso de los cilindros. Pero en el caso del caso variable, tendría que depender únicamente en las esferas de R para garantizar que el campo tenga dirección radial o de R unitario y que la componente solo dependa de R, y las gaussianas entonces van a ser esferas. En esas opciones, no es constante, es constante. Vamos a ver. Cuando usted integra la esfera, es que yo digo constante, me refiero con respecto a la variable de integración. Cuando usted integra la superficie de una esfera, su integral, vea su diferencial cuál es. O sea, aquí va a quedar una integral que depende de teta y depende de phi. Pero el campo depende de R. Entonces el campo digo que es constante, pero me refiero a que no depende de la variable de integración. Depende de una variable. Ya resalté que esa variable es R en las esferas y ρ en los cilindros. Pero cuando digo constante me refiero a que no depende de la variable de integración, o dicho de otra forma, es un valor constante sobre la gaussiana. O sea que si usted evalúa en la gaussiana cuánto vale el campo aquí, cuánto vale el campo aquí, en cada punto sobre la esfera, el valor de la componente es el mismo. Entonces quizá lo resalto así. Es constante sobre la gaussiana. A eso me refiero con constante. ¿Cómo una integral parcial? Una integral parcial. Es que esos integrales parciales no existen en realidad. O sea, usted está integrando piénselo así, su integral es con respecto a teta y de phi, y tiene que integrar algo que no depende de esas variables, entonces lo saca. Si lo asocia con la idea de derivada parcial, bueno, está bien. Pero constante, vuelvo a decir, me refiero a constantes sobre la gaussiana. Más preguntas. Ahora, ¿por qué resalta tanto esto? Porque en realidad los problemas son los mismos de 200. Las densidades van a cambiar, evidentemente, pero si se van al libro, los problemas en realidad son iguales a los de 200. Aquel montón de cilindros concéntricos que les piden el campo en cada región, o aquel montón de esferas también concéntricas que les piden el campo en la misma región. La densidad es lo que puede generar la diferencia con respecto a 200. Pero entonces, lo que va a cambiar en estos dos casos es el lado izquierdo, pero para cada región, en la parte de arriba de los cilindros, el lado izquierdo va a ser igual. Para las esferas, el lado izquierdo va a ser igual. Lo que hace la diferencia en realidad es cuánto es la carga encerrada. Siempre tomamos que el campo dentro de un sólido es... ¿Cómo así? Gerson. Sí, que visto desde una esfera que no es hueca, el campo dentro de él va a ser cero. Y cuando son concéntricas, siempre el campo va a ser uno entre las capas en medio, ¿o no? O de acuerdo al análisis que hacemos. Espéreme. Pensémoslo así.
Digamos que son esferas. Aquí la aplicación está un poco trabada y no me... Esta es una esfera realmente con este lápiz y la tableta. Ok, tiene dos esferas concéntricas. Ujú. Entonces, digamos, la pregunta sería, ¿tiene carga solamente, tiene carga entre las dos esferas? Y usted dice, por la ley de Gauss, el flujo sobre una cerrada es igual a la carga encerrada por epsilon cero. Entonces, si yo aplico esta ley en cualquier superficie cerrada, veamos que no estoy diciendo que son esferas. Puedo tomar cualquiera, con tal que sea cerrada, y esa gaussiana, vean que la ubico de forma que me quede en la región donde quiero calcular el campo. Ahora, si yo sé que ahí no hay carga encerrada, lo que puedo decir, voy a cerrar esto porque estoy trabando demasiado. Lo que puedo decir es que el flujo es cero. Eso lo puedo decir siempre. Es decir, ahí uso la ley de Gauss para cualquier problema. El flujo es cero porque no hay carga que encierre esa gaussiana. Ah, ok, ahora sí, más claro. Gracias. Espérame, que todavía no termino la explicación. O sea, el flujo es cero. Entonces, ahí estoy usando la ley de Gauss independientemente la forma de mi gaussiana. Pero ahí no hay carga. Ahora campo no lo sé. Ahora, si son esferas, entonces yo digo, si la densidad ahí solo depende de R, entonces lo que hago es buscar una gaussiana que me permita dos cosas. Que en este caso, al ser esferas, que el campo sea paralelo y que el campo sea constante sobre la gaussiana. Entonces, si eso pasa, el lado izquierdo se va a reducir a E por el área. Y esto va a ser cero. Entonces, si eso pasa, yo puedo decir, bueno, entonces el campo es cero. Pero ¿qué debería pasar? Que la densidad solo sea una función de R. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, que la integral de una función en un intervalo me dé cero, no quiere decir que el integrando va a ser cero. La otra pregunta que hago ahora, basado en esa idea. Tenemos las esferas concéntricas. Y hay carga aquí. Y yo pongo una carga Q a cierta distancia afuera. Aquí la densidad o es una constante o es una función de R. Ya dije que para constante realmente es el caso trivial. En realidad, si es constante, se va a poder utilizar. Pero si es una variable, tiene que ser una variable de R. La densidad depende de R. Coloco una carga puntual. La pregunta para ustedes ahora es, ¿el campo es radial? Sí, Sí, es radial, ingeniero. La respuesta es no. No es radial. No es radial en todo punto. ¿es un disco o es un círculo, ingeniero? Yo lo veo como Lo que quieran, pues. No, pero esferas para que... Pero ¿por qué no es radial, ingeniero? No, no es radial. Pónganle esferas, pues. Son esferas aunque el dibujo no parezca. Lo que pasa es que pensemos. Si yo me olvido de, de la carga por un momento, sé que el campo tiene que ser así. Radial. Solo de la esfera. No estoy viendo el efecto de la carga puntual. O de las esferas, si lo quieren decir así.
¿Qué? Bueno, mejor lo voy a silenciar, porque ya he sido demasiado paciente. Ok. Entonces, pero el campo de la carga puntual, nuevamente, es que ¿por qué voy a dejar esta aplicación? Ya la voy a dejar de usar mejor. Lo silencié, todavía hay uno que está haciendo ruido. ¿Para qué voy sacando uno por uno? Nada les cuesta apagar el micrófono. Después, si quieren hablar, yo les doy chance. Bueno, decía entonces que si yo veo solo la carga puntual, el campo de la carga puntual es radial también. Pero radiales, en este caso, lo radial se ve para cada una que sale de su centro y va en todas direcciones. Pero en este caso, la combinación de los dos campos va a hacer que ya no sea un solo radial, o que no como tendríamos un problema de que de un punto el campo va hacia afuera. O sea, una carga puntual o cualquier cosa me distorsiona. En realidad es como que ustedes tengan dos cargas puntuales. Pues si tienen una carga puntual, el campo es así. Si tienen otra, el campo es así. Pero cuando tenían dos juntas a la vez, ya vieron que los campos eran así. ¿Cierto? Entonces ya la presencia de otra distribución me altera la dirección de la primera. Individualmente son radiales, pues al juntarlas, no. Entonces aquí es igual. Si tengo una esfera que el campo es radial y tengo la cara puntual que el campo es radial para ella, para cada uno individualmente, al juntarlos ya no va a ser radial. Entonces ya no puedo usar Gauss. No puedo usar Gauss. Porque la dirección sería más o menos como en este caso, así como curvas que van de una a la otra. Entonces ya no se puede usar Gauss. Ah, bueno, pero alguien me dice, y es que pero en el centro no hay carga, ahí no va a ser radial. No, tampoco. Porque una cosa es, el campo eléctrico, hay que recordar eso, porque es una de las cosas que se lo suele confundir, o las cosas que suelo preguntar en teoría, le sacan malas. Es que si bien es cierto, el campo eléctrico, como lo vimos en el capítulo 2, o en capítulo 3, perdón, ese campo eléctrico, ¿qué lo genera? Lo genera toda distribución de carga. Toda distribución lo genera. Eso aplica cuando hay una distribución de carga. ¿Aplicar qué cosa? Que eso aplica. Y les voy a pedir que sean específicos porque de repente no, todavía sigo. Espérense, eso aplica a qué se refiere con toda distribución que no podamos. Nuevamente, si ustedes no pueden anticipar la dirección que va a tener el campo, una. Entonces, si ya ven que el campo es radial, ni intenten usar Gauss porque va a estar mal. O dos, que ustedes logren anticipar que el campo es radial, pero la componente no depende de R o de ρ en los cilindros, entonces no van a poder usar Gauss en cualquier problema, sea combinación de cargas puntuales, sea combinación de cilindros, de esferas. Si ustedes no logran garantizar esas dos cosas, pues ya no pueden usar Gauss. ¿Qué hacen? La integral 1 sobre 4pi y todo lo demás. ¿Qué podrían hacer aquí? Ah, bueno, superposición. Calculan el campo de la esfera, le suman a la otra, pero los vectores radiales no van a ser iguales. Es decir, si aquí tengo un R unitario, ese R unitario no es el mismo.
Llámenle un R1 o 2. Entonces, aunque tenga, hay que preguntar a ver. No. Creo que vamos a pasar lista. Esto creo que lo voy a hacer. Y lo voy a sacar. El que no esté escuchando, porque hay uno que está haciendo ruido, está con un carro pitando ahí. Vamos a ver, hay uno que C004, no sé qué es, no sé si es alumno, lo voy a sacar si no cambia su nombre en la próxima reunión. Armando. Vamos a ver, me respondan con un presente. Así me voy a dar cuenta porque creo que ya es demasiada payasada. Presente, ingeniero. Carlos Parada. Presente. No, yo apagué el Cristian. micrófono, yo lo apagué para verificar y no es acá. Presente, presente. Charlie. Presente. Presente, Charlie, presente, Charlie. Daniel. Presente, ingeniero. David Sánchez. Presente, presente. Presente. Hay dos dientes. Dense. Ay, no está, mira, hay uno que no está. Presente. Ah, ahí está. Eddie. Presente. Edwin. Ok, Emilio. Presente, ingeniero Emilio Vargas. Si escucharon es pajuera que va, yo apagué mi micrófono ahorita. Así que no soy yo. ¿Lo escucharon o no? Sí. Ah, Sí, verdad. sí, ingeniero. Sí, se escucha, se escucha. Entonces, bueno. Mejor sigue, no voy a. Solo quería verificar que no era yo. Enero, pero a mí, cuando usted tenía bloqueados los micrófonos, a mí no me permitía entrar. Entrar al aula. Activar No, perdón, sí, es que eso activar lo el extraño. micrófono. Cuando Lo usted voy lo a volver a bloqueó, bloquear. a mí no me permitía activarlo. Sí, es que eso ya lo voy a bloquear otra vez. Eso lo extraño. Están bloqueadas y todo. Entonces, lo único que les estoy pidiendo, hay un error en la aplicación, De la clase. de que, aunque si yo lo bloqueé y aparentemente, Escucha. si hay un error de que el programa no lo bloquee, bloqueen ustedes ese micrófono que nada les cuesta. Ahora, ¿por qué razón no lo bloquea? No lo sé. Bueno, sigamos. Sí, es que todos aparecen bloqueados, pero hay unos que no, entonces eso es lo que no entiendo. ¿Por qué razón? Es un problema del sistema, sí, pero le estoy pidiendo que lo bloquee. Ok, decíamos entonces que aunque los dos sean radiales, el radial 1, como que ustedes tengan algo radial 1, algo radial 2, entonces no son vectores paralelos, aunque los dos sean R, pero como no son vectores constantes, dependen del punto, y aquí se ve en el dibujo que no tienen la misma dirección siempre, entonces yo no voy a poder concluir que esa va a ser un solo R. Claro, se pueden calcular de forma individual los campos y después sumarlos, pero no vamos a poder, al menos en coordenadas esféricas, poder representarlos como una sola dirección R. A eso me refiero entonces de que con agregar el campo de una carga puntual es radial y digamos con respecto a este origen. ¿Qué hacer entonces? Hacerlo individual, superponer. Hacerlo individual, hacer la superposición y ver qué poder simplificar.
Pero además hay que notar que el campo eléctrico lo producen todas las distribuciones de carga. El hecho de que en esta parte, dentro de las dos esferas, no tengamos carga, no quiere decir que haya campo. Porque el campo está producido, aunque la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico solo me depende de la carga que está encerrando mi gaussiana, no quiere decir, la ley de Gauss no dice eso, porque en realidad de la expresión, de la definición misma del campo eléctrico, el campo depende de todas las cargas que hay. Y esto es algo que estoy resaltando tanto porque, repito, en el capítulo 10 le quieren meter Gauss a todo. En los problemas van a ver que los problemas son la misma idea que utilizaron en 200, pero quizá la teoría es la que tenemos que afianzar. Bueno, quedan 5 minutos. Lo que quiero resaltar ahora es que si yo considero la ley de Gauss, he estado fallando toda la tarde. Si yo considero la ley de Gauss para una distribución volumétrica, porque en realidad la ley de Gauss no dice qué tipo de distribución vamos a usar, solo habla carga encerrada. Solo habla de la carga encerrada, pero esa carga puede ser de cualquier tipo, puntual, superficial, volumétrica. Pero si ya considero en el caso de un volumen, en el caso de un volumen yo puedo decir 1 sobre epsilon 0 y que esa carga sería la densidad de carga diferencial de volumen. En el volumen de la superficie gaussiana. Si ya hubiese de otros tipos de carga, bueno, habría que sumarnos la carga que está de forma superficial, las cargas puntuales, pero ahorita si estamos considerando que el único tipo de carga que hay es carga por una distribución volumétrica de carga. Si hago eso y bajo ese supuesto, cada resultado o el resultado que obtenga debe verificar esa primera condición, hablar de una distribución volumétrica. Y en realidad lo que físicamente existe es la volumétrica. Porque al hablar de una distribución de carga que está en una superficie, es considerar que el espesor de la superficie es muy pequeño, pero eso es casi imposible. Es como yo suelo poner el ejemplo, como que ustedes digan, voy a hablar de una capa de pintura en una pared que es como una superficie con un espesor muy pequeño, pero al final de cuentas es un volumen. Entonces lo que en la realidad física ocurre, por más aproximado o por más aproximación que queramos hacer, es que las distribuciones en su mayoría, en su totalidad físicamente, son volumétricas. Pero en el papel, suelo decir que el papel aguanta con todo. Por lo tanto, la relación que vamos a hacer solo la voy a hacer para la densidad volumétrica, no la voy a hacer porque no existe una como tal para una densidad superficial o para una densidad lineal. Entonces, si aplico el teorema de la divergencia, lo que tendría es, porque lo puedo aplicar dado que es una integral cerrada de superficie, entonces paso a una integral de volumen, la divergencia de E, diferencial de volumen, paso a restarlo del otro lado, que lo puedo escribir así. Y como tengo la integral de volumen en el mismo volumen, puedo agrupar en una sola integral. Aquí el vector. Y en este caso, como es una integral para cualquier volumen, porque claro, que una integral de 0 no quiere decir necesariamente que debe ser 0 el integrando. Pero como aquí lo estoy haciendo para cualquier volumen, entonces ahí sí, para cualquier volumen, la única opción posible es que el integrando sea 0. Y si el integrando es 0 al despejar, lo que nos quedaría es que la divergencia de E es igual a la densidad de carga entre epsilon 0. Y esa es la llamada, bueno,
No es en realidad la primera ecuación de Maxwell como tal. Al menos le llamo primera porque es la primera que aparece en el curso. Digamos que es una de las ecuaciones de Maxwell, pero es la primera que aparece en 321 y en realidad es la única que va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si en una región solo existe, solo hay una densidad volumétrica, entonces hay una relación que al tomar la divergencia de M debe quedar la densidad entre epsilon 0. Si ya en el espacio tengo densidades de área, tengo densidades lineales o tengo cargas puntuales, ya no se va a cumplir esta ecuación. Repito, si el único tipo de densidad que existe es la volumétrica en una región del espacio, entonces la divergencia del campo E en esa región del espacio tiene que ser igual a esto. Pero ya no podríamos determinar cuánto es la divergencia de E cuando fuera superficial la densidad de carga o cuando fuera lineal. Bueno, preguntas hasta ahí. Sé que tienen que hacer el control de lectura, que solo son 2 preguntas. 10 minutos, 2 preguntas, suponiendo que ya leyeron, no debe tomar realmente. Aquí sí creo que alguien lo puede hacer en 1 minuto. Pero preguntas antes de que pasen al control de lectura. Déjenme habilitar el micrófono. Ahora sí, para que se desquiten hablando. Preguntas. Ingeniero, Dígame. yo solo con respecto al examen, que si va a ser a la hora de la clase, ¿verdad? De 5 a 7 va a ser el examen. Sí. Ok, está bien. Bueno, gracias. La videoconferencia puede haber 2 opciones. Igual yo lo puedo dejar grabado o se puede tener el martes. O mientras ustedes estén en examen, yo grabo la videoconferencia y después si hay preguntas las hacen. Pero en todo caso, lo que viene de aquí al lunes son ejercicios nada más. O sea, que los problemas de repente los puedo subir entre el sábado y domingo para que ya ese día eh, sea abarcado como problemas y no haya necesidad de hacer una videoconferencia más, al menos para la ley de Gauss, porque ya la del miércoles sí empezamos potencial, según la programación del curso. Pero sí va a ser a la hora de la clase. Igual, si hubiese problemas de internet, de energía, ya establecí en la hoja de información qué hacer en esos casos. ¿Más dudas? Ingeniero, Dígame. yo con respecto al examen. O sea que para el examen de lunes viene ley de Gauss también. No. No. Solo es campo y fuerza. Ok, ley de Coulomb. Tienen un examen, creo, tienen la programación. Sí, es que por eso que ahorita que le escuché, asimilé mal. No, es que Gauss terminamos el lunes. Esperen, déjenme ver mejor. Ya puedo cortarla. Puedo cortar la grabación ya.